Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería dar las gracias a Antonio por esa presentación, creo que un poco excesiva, pero sobre todo darle la enhorabuena por el trabajo que desarrolla al frente de la economía social. Enhorabuena que hago extensiva, lógicamente, al conjunto de hombres y mujeres que han hecho posible durante estos años de democracia que la economía social pues sea lo que hoy es, un ejemplo de cómo poder fortalecer el tejido productivo. También quería agradecer, como no, al Fórum Europa el que esté aquí hoy con todos ustedes, a los que también agradezco su tiempo y su atención. Para el Gobierno andaluz, para mí como consejera de Fomento y de Vivienda, son necesarias voces que defiendan con convicción y alternativas, como lo hace la economía social, la urgencia de un cambio de modelo productivo, que nos permita situar al trabajo en el centro de la economía. Necesitamos a la economía social para hacerlo, porque, Antonio, si a la economía social le va bien, a Andalucía le irá bien también. El artículo 129 es uno de esos artículos de la Constitución que suelen olvidar los que se consideran grandes y verdaderos defensores de la Constitución. Si lo buscan ustedes, lo encontrarán un poco antes del artículo 135, que, por el contrario, es defendido con ardor por esos grandes y verdaderos defensores de la Constitución. El artículo 135, ya saben, ese que antepone el pago de los intereses de la deuda pública a cualquier otra partida de gasto, ese que consagra que la mayoría social pague la crisis en forma de recortes y desmantelamiento de las conquistas y derechos sociales, ese que, tras una década de privatización de las ganancias, persigue la socialización de las pérdidas, en el marco de una agenda que pretende seguir profundizando en que la economía andaluza sea periférica y dependiente. El artículo 129 se parece poco al artículo 135, se parece más bien al artículo 33, que establece la función social del derecho de propiedad, o al artículo 47, que obliga a garantizar el derecho a la vivienda. También al artículo 128, que dice que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Artículos que jamás están en boca de los grandes y verdaderos defensores de la Constitución española, esos que luego la cambian en un plis-plas tras la llamada de la Troika, rompiendo precisamente aquel tan mencionado consenso constitucional. Antonio Romero seguro que conoce bien esos artículos y que además tienen su correlato, su espejo en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y conocerá especialmente bien el artículo 129, porque es el que consagra la economía social. Dice así: los poderes públicos promoverán eficazmente las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. El acceso de los trabajadores y las trabajadoras a la propiedad de los medios de producción. No estoy leyendo el programa de Izquierda Unida, estoy leyendo la Constitución española. Y he aquí parte del problema. El apabullante discurso neoliberal ha logrado caricaturizar la idea misma de un Estado social, democrático y de derecho, que consagra la Constitución española, de manera que parece más bien una ensoñación de una izquierda detenida en el tiempo. Lo moderno, por tanto, sería asumir que la mera promoción de medidas para garantizar el cumplimiento de los artículos fundamentales para que España sea un Estado social, democrático y de derecho deben extinguirse por la obligación de subordinarlo todo a objetivos de la consolidación fiscal, cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y al pago de la deuda, por encima de cualquier otra cosa. Y esa cualquier otra cosa no es ni más ni menos que el género humano. Y así se está escribiendo parte de la historia, la sujeción de las líneas estratégicas de la política europea y española a unas prioridades marcadas por los grandes tenedores de la deuda pública, que ha inviabilizado de facto el estado de bienestar. Parecía imposible, pero está ocurriendo delante de nuestras narices, y lo que ahora nos parece imposible puede ocurrir mañana si no lo evitamos. Esta crisis nos ha enseñado que no hay diques de contención 100% seguros para protegernos. Hace unos días, aquí, mi compañero Diego Valderas protagonizaba un acto de pura rebeldía y propuesta.
El vicepresidente del Gobierno andaluz se negó a que en nuestra tierra ocurra lo que creíamos imposible hace no tanto tiempo, pero que hoy está llamando a nuestra puerta: la extensión masiva de la pobreza energética. Ese es el Gobierno andaluz, un Gobierno que considera que debe seguir siendo imposible que se corte la luz a más de medio millón de familias andaluzas que no pueden pagarla. A esa cara del Gobierno andaluz podríamos llamarla resistencia, rebeldía y propuesta. Resistencia, rebeldía y propuesta, los mismos principios que nos han impulsado a legislar para evitar el desahucio de la familia en riesgo de exclusión. Los mismos principios que han inspirado un presupuesto que apura al límite sus márgenes para evitar que lo que debería seguir siendo imposible se convierta en inevitable. La privatización de la sanidad y la educación, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras públicos, el desmantelamiento y el apoyo a los dependientes y a las cuidadoras. El Gobierno andaluz no se limita a resistir, también avanzamos, y yo hoy quiero invitarles a ser partícipes de ese avance. Siempre es arriesgado generalizar, pero me voy a permitir una excepción. Yo diría que si hubiera que resumir con una palabra el común denominador de los que hoy podemos estar aquí y muchos de los que no están aquí, es preocupación. Preocupación por el presente y por el futuro. La Consejería de Fomento y Vivienda entra además en contacto directo con un sector, el de la construcción, especialmente castigado por la crisis y el paro. Saben que compartimos la preocupación por el problema. También saben que nos estamos ocupando en resolverlo. El problema enseña ahora su cara más terrible, pero no es un problema de ahora. Viene de aquello que llaman el milagro económico y que hoy llamamos el boom del ladrillo. En aquellos años se crearon en Andalucía 1.200.000 puestos de trabajo, de los cuales 230.000 correspondían a la construcción. A partir del año 2007, cuando llegó lo que llamaban un ciclo bajo de la economía y hoy llamamos estallido de la burbuja inmobiliaria, comenzó a destruirse empleo a raudales. Solo entre 2007 y 2011 cayeron 400.000, 215.000 de ellos en la construcción. La destrucción de empleo en la construcción alcanzó el 51%, una cifra 4 veces superior a la media. La economía y la sociedad andaluza aún no se han recuperado de ese trauma. El paisaje laboral que ha dejado la secuencia del boom inmobiliario y su estadillo posterior es terrible. También el paisaje urbanístico. En Andalucía había en 2011, según el Instituto Nacional de Estadística, más de 637.000 viviendas vacías, una cifra que hoy supera las 700.000. La depredación del territorio fue voraz. Entre 1987 y 2006, el incremento del tejido urbano se disparó un 52%. Nuestras ciudades se diseminaron, haciéndose más caras y difíciles de surtir de servicios, también más contaminantes. Se confundió una gran ciudad con la gran ciudad. Se olvidó la función social de la ciudad. En paralelo, también se olvidó la función social de la política. El origen de este estado de cosas lo encontramos en la alianza existente en España desde finales de los años 50 entre los poderes públicos y el capitalismo inmobiliario en sus distintas fases. La tesis de partida era falsa pero golosa. Si el derecho humano a la vivienda se encomienda a la construcción masiva, abarataremos precios, nos faltará el empleo, la economía crecerá por siempre y además todo el mundo podrá tener su casa en propiedad. Gracias. Hoy la realidad es justamente la contraria. El paro se ceba con la construcción, los desahucios se ceban a su vez con los desempleados y las desempleadas. El derecho a la vivienda se incumple sistemáticamente, al tiempo que el 25% de las viviendas están vacías, configurando un modelo de ciudad insostenible. Ante esa tesitura lanzo una pregunta. ¿Tiene sentido continuar priorizando la construcción de viviendas? ¿Tiene sentido confiar en la recuperación del sector o que la recuperación del sector venga por la edificación de nueva planta? ¿Tiene sentido mantener la nostalgia del boom? Yo creo que no. La nostalgia del boom no es ni siquiera la nostalgia de un paraíso perdido, sino de un paraíso artificial. Yo les invito a renunciar definitivamente a la nostalgia del boom, a desoír cantos de sirena de quienes predican un rebrote especulativo. Les invito a avanzar a un nuevo modelo. Y el nuevo modelo se llama rehabilitación, se llama eficiencia energética, se llama regeneración urbana. Es un modelo que garantiza lo que conocemos como el derecho a la ciudad,
que incluyen no solo el derecho a una vivienda digna y adecuada, también a equipamientos de calidad, a movilidad sostenible, a la integración de los centros prestadores de servicios en el tejido urbano, también al empleo. La política de vivienda no es una política sectorial, es ciudad, es movilidad, sostenibilidad, investigación, innovación y también empleo. Como ha escrito Italo Calvino, tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son sueños que nacen del corazón de las ciudades invivibles. Es inabarcable el campo de oportunidades que se despliega si miramos la realidad sin prejuicios del pasado, porque en realidad el paisaje resultante del boom solo está desolado si la mirada es nostálgica. Para empezar, buena parte del parque residencial andaluz está compuesto por edificios de más de 30 años de antigüedad, construidos con escasa calidad, en forma de grandes barriadas populares en los años 50, 60 y 70. Según los datos del Ministerio de Fomento, cerca del 60% del parque edificatorio se levantó antes de la entrada en vigor de 1979 de la normativa básica de edificación, introductora de los primeros requerimientos energéticos. El porcentaje de rehabilitación en España y Andalucía, en relación con el total del sector de la construcción, no llega al 30%, muy lejos del 41% de la media europea o del 56% de Alemania. Alemania, por cierto, donde un 48% de la tenencia de vivienda es en alquiler, frente al 33% europeo y al 16% de Andalucía. Todo está conectado. Ante el panorama descrito, agravado por la fortísima contención del crédito y la escasez presupuestaria, carece, a mi juicio, del menor sentido seguir priorizando la construcción para la compravenda. Y cobra todo el sentido, en cambio, defender la rehabilitación, la eficiencia energética y el alquiler. No solo tenemos la oportunidad de hacerlo, también la obligación. No en vano, España tiene una insoportable tasa de dependencia energética, el 77%, al tiempo que la Estrategia 2020 de la Unión Europea fija como objetivo la reducción del 20% de la energía primaria, la producción del 20% de la energía final a partir de fuentes renovables y el 20% de la minoración del CO2. Estos compromisos son vinculantes. También lo es la lucha contra el cambio climático. Nosotros, desde luego, nos lo creemos y lo tomamos en serio. ¿Cómo no creer en la rehabilitación, que consume 5 veces menos recursos que la construcción de nueva planta y genera con la misma inversión 3 veces más empleo? Ahí debemos dedicar todos nuestros esfuerzos, y no solo hablo de la Consejería, también, lógicamente, del Gobierno andaluz en su conjunto, del sector de la construcción y del conjunto de la sociedad. Y también miro hacia Europa. Acabamos de conocer un nuevo plan de empleo joven y solo si leemos la letra pequeña identificamos que esconde la trampa de la precariedad laboral envuelta en formación. Mucha formación, formación permanente la llaman, pero lo que la juventud necesita es un sistema público, gratuito, de calidad en la educación. Y los trabajadores y las trabajadoras sin empleo lo que necesitan es trabajo, no formación permanente y constante. Tienen derecho a un empleo. Los trabajadores y las trabajadoras están suficientemente formados para ocupar un altísimo porcentaje de los empleos que requiere el sistema productivo andaluz. No necesitan 4 idiomas ni 5 máster, necesitan trabajar, porque no hay mejor formación que el trabajo. Por supuesto, también, en paralelo, en alianza con las universidades públicas, para realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, hay que seguir avanzando efectivamente en la línea de la investigación, el desarrollo y la innovación, de manera que podamos establecer una economía más ligada al conocimiento tecnológico. De hecho, desde la propia Consejería hemos aumentado un 40% en el último año su inversión en investigación, desarrollo e innovación. Pero en una situación de emergencia social como la que vivimos, de un 35% de paro y un 50% de paro juvenil, una sociedad que ha orillado en el desempleo sin expectativa a miles de jóvenes que dejaron el sistema educativo para trabajar en la construcción y sus industrias auxiliares durante los años de la burbuja, la prioridad
de la gente no es acumular máster e idiomas, sino ejercer su derecho a un trabajo digno y estable, a cambio de un salario digno. Trabajo estable y de calidad, a cambio de un salario digno. No es una ensoñación de la izquierda, es simple justicia. Cuidado con el cebo de la formación permanente, es un pequeño mensaje. Formación, sí. Educación, por supuesto, pero los jóvenes tienen también derecho al trabajo. Un solo dato. Entre el año 2010 y 2012, más de 10.000 trabajadores se formaron en la rehabilitación y eficiencia energética en ciclos formativos en Andalucía. Y a ellos y a otros tantos hay que plantearles ahora empleo. Tenemos que dar trabajo. Por eso propugnamos este cambio de modelo. De lo contrario, creemos imposible que acabe lo que... De lo contrario, creemos que lo imposible puede estar acabando pasar. Es imposible ya pasar una vida entera sin un trabajo fijo, con sueldos de miseria y enganchando curso tras curso. Es imposible que lleguemos a una sociedad en la que se pague por trabajar. Ahora sigue pareciendo imposible una sociedad enteramente formada por crusoes económicos, aislados y sin vocación alguna de organización social. Pero ese es el proyecto de la Troika, ni más ni menos. Las administraciones públicas debemos resistirnos a ese proyecto y obligarnos a orientar todos nuestros esfuerzos a la creación y consolidación de empleo digno, no esfuerzos teóricos, sino esfuerzos reales. Hasta la fecha, ninguna administración está logrando ese objetivo, pero es fundamental hacer una distinción entre las administraciones que han hecho del desempleo masivo y la precariedad una estrategia para escenificar la salida en falso de la crisis, de las que apuran todas sus posibilidades para crear y mantener empleo. Y entre estas está el Gobierno andaluz. Valga el siguiente contraste. La primera iniciativa del Gobierno de España fue aprobar una reforma laboral, una nueva reforma laboral. La primera del Gobierno andaluz, un plan de choque contra el desempleo. Las políticas de la Consejería de Fomento y Vivienda parten de esa premisa. Todo lo que gestionamos, cada euro, cada céntimo, se destina para y por el empleo. Rechazamos el discurso de la resignación, ese que dicta que nada pueden hacer las administraciones para crear empleo, y menos en tiempos de escasez. Y además planteo una pregunta. ¿Acaso actuaron las administraciones, incluida la del Gobierno andaluz, con eficacia contra el desempleo durante los años de las vacas gordas? Considero que no, pero el Gobierno andaluz ha aprendido la lección. No solamente ha cambiado el contexto, no solo hemos pasado de la bonanza de las cuentas públicas, que también era una burbuja, a la profunda escasez. El Gobierno andaluz también ha cambiado de raíz el planteamiento. La presencia de Izquierda Unida supuso el inicio de un nuevo tiempo, en virtud de un pacto con el Partido Socialista para la conformación de un nuevo poder autonómico transformador al servicio de la mayoría social. Un gobierno en el que el empleo no es una política sectorial. Cierto que hay todavía quien se empeña en etiquetar a este gobierno como continuista. No pasa nada, no hay prisa. Vamos a tener muchos años para darnos cuenta que Izquierda Unida gobierna en Andalucía y que eso implica diferencias y cambios profundos. Les hablaba del empleo, de la rehabilitación y de la eficiencia energética y les ofrezco datos que avalan nuestra defensa de esas políticas. En el año 2003, la inversión en rehabilitación en Andalucía, movilizada por la Consejería, será de 80,8 millones de euros, de los cuales 55,6 son inversión pública y el resto privada asociada a distintos programas de la Junta de Andalucía. Ello supone la actuación en 10.352 viviendas y la creación de 7.501 empleos. Además, en plena depresión, hemos pasado de 2 millones en conservación del parque público en 2012 a 8 en 2013 y a 10 en 2014, lo que supone quintuplicar la inversión en este campo. Andalucía tiene más de 80.000 viviendas del parque público, el mayor parque público de Europa. Aquí no las vamos a malvender a fondos buitre y ni vamos a desahuciar a nadie que no la pueda pagar por un proceso de sobreendeudamiento. Este parque público de vivienda es de todos y lo va a seguir siendo. Lo ponemos, por tanto, al servicio del derecho a la vivienda, como al servicio de la rehabilitación y de la eficiencia energética, es decir, al servicio del empleo.
No solo quintuplicando la inversión en conservación, también apostando decididamente por su eficiencia energética. La Consejería está realizando su primera caracterización de 45.000 viviendas, más de la mitad de nuestro parque público, para comprobar su calificación energética, si son eficientes, su estado de conservación y accesibilidad. Tendremos los resultados definitivos antes del verano, pero son ya casi 30.000 las evaluadas y salta a la vista que queda un inmenso trabajo por hacer. A partir de ese estudio desarrollaremos un proyecto piloto de intervención en eficiencia energética en las 8 provincias dotado con 3,7 millones de euros. Después de ese estudio y de la experiencia piloto vamos a elaborar un plan de inversión plurianual para paliar los déficits detectados, empleando tanto fondos de la Consejería como fondos europeos, porque el cambio de modelo, la estrategia de desarrollo sostenible de Andalucía hacia un esquema social, económica y ecológicamente equilibrado, reclama una especial atención del diseño del nuevo marco de los fondos comunitarios. En esa dirección empujaremos desde el Gobierno andaluz y desde aquí también les pido su apoyo para lograrlo. Con la reorientación del sector que propugnamos hacia la rehabilitación física y a la eficiencia energética, no solo combatimos el desempleo y abrimos puertas a la pequeña y mediana empresa y a la economía social. También abordamos la solución a medio y largo plazo del problema de la pobreza energética que puso sobre la mesa Diego Valdera la semana pasada y que afecta nada más y nada menos que entre un 10 y un 20% de la población andaluza. Hay que tener en cuenta que este tipo de pobreza depende de 3 factores. Los ingresos familiares, reducidos por la crisis y el desempleo en torno a un 20%, el coste del precio de la energía, que ha subido un 70% en los 6 años sin que se mitigue el déficit tarifario, y la eficiencia en el consumo de la energía, es decir, la calidad de las viviendas respecto a su aislamiento térmico, entre otras cuestiones. El Gobierno andaluz va a poner un dique para responder ante quienes no tienen suficientes ingresos y afrontan unos costes eléctricos desbocados. Así damos respuesta a los 2 primeros factores. El tercer problema, el de la ineficiencia energética de las construcciones, lo combatimos con la rehabilitación energética, generadora, como digo, de empleo y que además permite reducir tanto la dependencia energética como la emisión de CO2. Recapitulo: reorientación del sector hacia un nuevo modelo productivo, creación de empleo, austeridad entendida como eficacia y rigor en el uso de los recursos públicos, reducción de la pobreza energética, beneficios medioambientales. Todos estos ingredientes componen el modelo que defiende la Consejería de Fomento y Vivienda y que desarrollará ampliamente en el parque de vivienda y rehabilitación actualmente en fase de aportaciones, en el plan de vivienda y rehabilitación, actualmente, como ustedes conocen, en fase de aportaciones. Desde aquí convoco al sector de la construcción, y hablamos de un sector tan decisivo en la economía andaluza que convocarlo supone hacer un llamamiento a toda la sociedad, a apostar definitivamente por este modelo sostenible, sin mirar atrás más que para constatar los errores cometidos y conjurarnos para que no se repitan. Exigimos también incentivos fiscales estatales para la rehabilitación, IVA reducido y desgravación del IRPF, más aún en un contexto en el que la Consejería y el Gobierno andaluz están apurando sus márgenes, con una subida del 11,2% en el 2014 en programas de vivienda y rehabilitación. Esa línea política estratégica de la Consejería necesita acompañarse de todas las facilidades posibles para alcanzar sus objetivos. Decía que la Consejería pone cada euro donde es más urgente. Lo hacemos en el campo de la vivienda y también en el de la obra pública, ámbito en el que estamos realizando un esfuerzo de racionalización para garantizar infraestructuras eficientes y sostenibles, que no hipotequen el futuro de las cuentas públicas y presten un servicio óptimo a la ciudadanía. En contraste a este esfuerzo de racionalidad económica, nos acaban de volver a recordar que no vamos a recuperar la cantidad de dinero público inyectado a la banca. Es la sublimación del modelo de gestión pública que dedica dinero en cantidades formidables a propósito ajeno a los intereses de la mayoría social. Hábilmente, esa pésima noticia se nos ha presentado en forma de éxito. Hemos salido del rescate, dicen los ministros. Es curioso, el Gobierno celebra ahora una salida del rescate que siempre negó.
pero saben que no es cierto. Nosotros sabemos que no es cierto. Seguimos intervenidos por la Troika, que plantea nuevos recortes, y al tiempo la economía productiva sigue sin crédito. Las familias tampoco tienen acceso al crédito. Nuestra ética de la austeridad, la convicción de dar a cada euro su destino justificado en términos de impacto social y creación de empleo, refuerzan la legitimidad de una reivindicación clave para Izquierda Unida, clave para el futuro de Andalucía, la banca pública. Nuestra comunidad necesita una banca de titularidad pública, gestionada conforme a unos estatutos aprobados por el Parlamento, financiada en su origen por el propio presupuesto de la Junta de Andalucía y por el FROP, como gestor de las ayudas del Banco Central Europeo, con capacidad de conceder crédito y captar ahorro. Enterrado el viejo proyecto de la Caja Única y con el crédito bancario cerrado, urge pasar a la ofensiva y poner en funcionamiento una banca pública que financie el urgente cambio de modelo productivo. Frente a la nacionalización de las pérdidas que se imponen entre la Troika y el Gobierno, proponemos reformas para que el crédito llegue a la economía productiva. Frente a la cultura del recorte y la resignación, la banca pública habilita un instrumento clave para la gobernanza, entendida como la tarea de la Administración al servicio de un desarrollo económico y social estable y duradero. La banca pública es fundamental para el paso adelante que hoy aquí les propongo en el campo de la rehabilitación y de la eficiencia energética, tanto para la pequeña y mediana empresa, protagonista insustituible del cambio de modelo productivo que ahora encuentra las puertas cerradas del crédito privado, como para las familias que pretenden realizar acciones regeneradoras en sus viviendas o bloques. Creemos que tenemos que empujar en esa dirección. Concluyo reiterando mi llamamiento a dar por cerrada una época y a abrir otra, sustentada sobre la rehabilitación y la eficiencia energética como motores para la creación de empleo, generadores de espacios urbanos equilibrados y sostenibles. Hay tanto por hacer aquí que la nostalgia de los años del boom, que la mera pretensión de imitar, aunque sea en versión reducida, aquel modelo, es un acto social y económicamente suicida. Hay quien dice que al actual Gobierno andaluz le está tocando gestionar los restos de un naufragio. Yo prefiero ver la realidad de otra manera. Nos está tocando construir un nuevo barco. Muchas gracias. Consejera, gracias. Por cierto, ¿cómo va el barco? Navegando. ¿Navegando? Bien. Bien, está satisfecha. Imagino que en esa construcción o en la construcción de ese barco, dada la multitud de iniciativas que han llevado a cabo desde su consejería, se habrán encontrado con muchos obstáculos. Quisiera saber si son muchos o no, porque a lo mejor yo pienso que son muchos, pero en realidad no han sido tantos. Si le está costando mucho trabajo poner en marcha esas iniciativas que tanto están llamando la atención y hasta qué punto se está encontrando o no se está encontrando obstáculos, por ejemplo, con los ayuntamientos. Es normal que cuando se plantea la entrada de Izquierda Unida en el Gobierno andaluz, y eso supone un cambio importantísimo en las políticas que hasta ahora se desarrollaban por parte del Gobierno andaluz, es normal que cuando se hace un acuerdo de Gobierno que plantea cambios sustanciales e importantes, bueno, pues hay alguna resistencia. Yo recuerdo que el primer día, cuando la anterior consejera Josefina hicimos el intercambio de cartera, tuvimos una reunión, pequeña reunión, presentación con los trabajadores y las trabajadoras de la Consejería de Fomento y Vivienda. Y yo les pedía que, había un nuevo gobierno que iba a suponer cambios y que era una prioridad innegociable para el Gobierno luchar contra los desahucios. Algunos nos miraban como si fuésemos marcianos, como diciendo, ¿qué dice esta gente de Izquierda Unida? ¿Cómo vamos a luchar contra los desahucios si no se puede? Yo tengo que reconocer aquí y dar la enhorabuena al conjunto de trabajadores y de trabajadoras de la Consejería de Fomento y Vivienda. No solamente aceptaron el reto de que había que cambiar las políticas, que poner la Administración andaluza al servicio de las familias que estaban perdiendo la vivienda, no solamente aceptaron el reto de que había que romper la neutralidad, sino que además
lo están haciendo con unos estupendos resultados, no solamente en el programa andaluz en defensa de la vivienda, donde hemos conseguido ya paralizar más de 3.000 desahucios, sino también en la implicación que están teniendo en el conjunto de políticas de la Consejería. Respecto de la Ley de la Función Social de la Vivienda, es una ley que ha nacido al calor de un nuevo Gobierno, pero también y fundamentalmente al calor de la movilización y del conflicto social en el entorno de la vivienda. La ley tiene el ADN de la plataforma de afectados por la hipoteca, de toda la movilización social que llevaba 5 años clamando en la calle por la necesidad de romper con el drama de los desahucios y de legislar al favor de la mayoría social. La mayor dificultad nos la hemos encontrado ahí en el Gobierno central, que, como saben, nos recurrió el decreto ley, que aprobamos la ley, donde nosotros hemos pedido la constitución de una comisión bilateral de la que hasta ahora todavía no tenemos noticia. Aprovecho este foro para volver a plantear que convoquen esa comisión bilateral. Es un derecho que tiene el Gobierno andaluz. Y respecto de los ayuntamientos, estamos teniendo una más que razonable colaboración, firmando los convenios de adhesión en defensa del derecho humano a la vivienda, y una implicación, porque los gobiernos locales, a diferencia de lo que creo que me estoy extendiendo mucho, ¿no? A diferencia, ya acabo, de lo que plantea la reforma laboral del partido, la reforma de la administración local del Gobierno central, que es que va a borrar del mapa, si no conseguimos pararlo, lo que hasta ahora conocemos como democracia local. Son la puerta de entrada, la primera puerta de entrada de muchos problemas que tienen los ciudadanos y, bueno, una buena parte de ellos se han implicado. Bien es verdad que con determinado partido que gobierna, o determinado que no, que gobierna el Partido Popular, pues se han implicado menos, pero, bueno, hay una buena respuesta por parte de los ayuntamientos andaluces en esa defensa del derecho humano a la vivienda. Buscar dinero como sea. Por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención lo de la utilización de los solares procedentes de la deuda histórica, por ejemplo, para pagar autovías, o esa propuesta, por ejemplo, de ese alquiler compensado con posibilidad de hacer obras de mejora y así, de esa manera, pues compensar parte de lo que se tiene que pagar en cuotas de alquiler. ¿Le queda todavía recursos para buscar más dinero? Porque algunas de las preguntas que le voy a formular ahora y que vienen de los asistentes es precisamente el pago bueno, o bien de atrasos que se llevan o bien de obras nuevas. ¿Queda todavía dónde buscar más dinero? ¿Va a ser eso viable y efectivo, estas iniciativas tanto de los solares que le comentaba como lo del alquiler compensado? Y también me ha llamado la atención, y lo hablaremos luego si le parece, el tema de las fianzas de los alquileres. ¿Queda dónde buscar más dinero? ¿Cree que esas medidas serán efectivas para encontrar ese dinero que se necesita? ¿Ese recurso económico? Por eso lo hemos aprobado y lo hemos puesto en el articulado de la ley del proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene, porque ante cada limitación que tenemos en un momento de asfixia económica brutal a la Comunidad Autónoma de Andalucía, les recuerdo que tenemos 1.200 millones de euros menos con los que hacer ese presupuesto y ese objetivo de consolidación fiscal, hay que buscar alternativas. Una de ellas es, pues, efectivamente, los solares de la deuda y los edificios de la deuda histórica, que en fin, ya hemos planteado, nunca se debió de pagar en solares, pero habrá que hacer de la necesidad virtud, tenían como objetivo convertirse en dinero. Bien, pues vamos a convertirlos en dinero a través de, como adición, no solamente sustituyendo, licitar determinado tipo de obras con cargo a esos solares y bienes inmuebles de la deuda. También hemos planteado la necesidad de que el 70% de los depósitos de fianzas y suministros se dediquen a la política de vivienda. Ahí tenemos todo un campo importantísimo por avanzar y por recorrer, y yo creo que también, pues, va a tener efectivamente sus frutos. Y lo del alquiler compensado es una realidad que se plantea a pasos agigantados, porque ante la imposibilidad de poder pagar el alquiler y la necesidad que tiene un Gobierno de defender la dignidad de lo público y la implicación de la ciudadanía en lo público, bueno, pues si no se paga el alquiler, pero se contribuye a trabajos para la comunidad en el ámbito de las viviendas, bueno, pues es una manera de establecer un buen elemento. Yo aquí, y termino, que quería plantear la necesidad de una auditoría de la deuda.
de la deuda. No es posible que asumamos sin crítica con las consecuencias terribles que está teniendo para los derechos sociales, para la mayoría social, la deuda, el pago de la deuda, hacer una auditoría de la deuda, ver qué deuda es legítima, cuál no, y a partir de ahí abordar un presente y un futuro que nos permita a los gobiernos y a los poderes públicos responder a las demandas y a las necesidades y a los derechos de la mayoría social. En cualquier caso, la gente que vota a un gobierno para que ese gobierno gobierne defendiendo sus intereses. Sobre las fianzas, no sé qué mecanismos de control van a establecer ustedes sobre esas fianzas que se pagan con los alquileres y que deben de ser ingresadas en Hacienda y que no se está haciendo en la mayoría de los casos, seamos realistas. ¿Van a establecer algún mecanismo de control precisamente para que, bueno, aflore ese dinero que se da a la hora de pagar, esa fianza que se da a la hora de pagar un alquiler, esas fianzas? Y no sé de cuánto dinero podríamos estar hablando, consejera. Bueno, cuando lo sepamos lo diremos. Pero bueno, en cualquier caso, en primer lugar vamos a hacer una campaña divulgativa en el sentido de que efectivamente las fianzas de los alquileres y de los suministros tienen que estar en ese depósito, una manera de proteger tanto a la persona que alquila como a la persona que es alquilada, es decir, que vive en esa vivienda, seguridad jurídica para el propietario y para la persona que vive de alquiler. Y al tiempo, lógicamente, pues que de la razonable elemento de inspección, de manera que nos permita aflorar un dinero que debería de estar en una cuenta pública para potenciar y facilitar las políticas de vivienda, pues que tienen que ver con algunos de los elementos que yo les he planteado hoy aquí, la rehabilitación y la conservación, en lugar de estar en las cuentas privadas de las personas que alquilan, de manera que ofrecemos seguridad tanto a uno como a otro. Y el objetivo es pues llegar en torno a los 800 millones de euros en esa cuenta de fianza y suministro. Que lo que se aprovecharía, digamos, es ese movimiento de dinero y además los intereses que pudiera generar, ¿no? El 70%. Imagino, el 70%. Bien, don Juan Aguilera, de CEAFADECO, quiere preguntarle cuándo piensa pagar el Gobierno andaluz las subvenciones que le debe a los promotores de vivienda protegidas del plan anterior. Bueno, pues Juan Aguilera conoce que en el seno del Gobierno andaluz estamos abordando la cuestión del plan de vivienda y suelo anterior. Sabe también que lo cerramos en diciembre del año pasado y que en el seno del Gobierno andaluz estamos abordando esa cuestión tanto con los promotores privados como con los promotores públicos. Y, bueno, pues en ese camino estamos, él sabe, ocupados y preocupados en ver cómo planteamos esa cuestión. Don Francisco Alfonso, de Comisiones Obreras, pregunta para cuándo la reactivación de la obra pública pendiente y si considera la consejera que la obra pública tiene que ser un factor indispensable para el desarrollo económico. ¿Qué prioridades de inversiones tiene la consejería? Evidentemente, la inversión pública es un elemento fundamental de desarrollo y de dinamización de la economía. Ahora mismo las prioridades en la obra pública creo que las conocemos todos, ¿no? Pues tenemos 3 metros en obra en Granada, en Málaga, también el tren tram de la Bahía de Cádiz, que conforman un porcentaje elevadísimo del presupuesto inversor de la consejería. También tenemos una prioridad clara puesto en el mantenimiento y la conservación del rico patrimonio viario que tiene Andalucía, más de 10.000 kilómetros de carretera que estamos obligados a mantener y a conservar, pues para no perder ese patrimonio viario. Hemos aumentado de 40 a 51 millones de euros ese elemento en la conservación y mejora del patrimonio viario, que también genera pues un nivel de empleo bastante razonable. Y bueno, cuando nosotros planteamos que es absolutamente necesario e imprescindible poner por encima del pago de la deuda, poner por encima del ajuste duro y la consolidación fiscal los elementos de la necesidad de impulsar un cambio de modelo y un desarrollo, pues lógicamente estamos hablando de la necesidad de impulsar también la obra pública. De momento esos son los elementos claros que tenemos. Esperemos que podamos seguir avanzando y profundizando en esa necesaria obra pública adecuada a criterios de racionalidad económica, ecológica y también social, porque también se trata, lógicamente, como
como seguramente todos ustedes compartirán, de aprender de eso que se ha llamado en conocer como la burbuja de la infraestructura innecesaria. Tenemos elementos claros como, por ejemplo, el aeropuerto de Castellón, ¿no? Infraestructuras útiles que sirvan socialmente, que sean sostenibles económicamente y viables ecológicamente también, y que profundicen en ese cambio de modelo y cohesión territorial de Andalucía. Vamos a seguir hablando de dinero porque don Luis Flor, de APS, pregunta o señala que ante la falta de financiación de la Junta, problemas de pago en hospitales, en construcción, etcétera, etcétera, señala cómo piensa la Junta de Andalucía pagar a las constructoras las contratas de rehabilitación. Y además hace otra pregunta además, cómo prevé una bajada del paro en el sector de la construcción solo con la rehabilitación y con ese dudoso cobro. Bueno, yo con todo el elemento de la deuda o de la falta de tesorería, de liquidez en la Junta de Andalucía, en el Gobierno andaluz, creo que se han hecho esfuerzos importantes. Desde el 2011 hasta aquí se han pagado más de 1.000 millones de euros. Es verdad que hace falta seguir abordando esos pagos y en ese trabajo está el Gobierno andaluz. Creo que de una manera responsable, bueno, pues afrontando esa realidad que tiene que ver, pues, insisto, con ese estallido de la crisis económica, de la crisis estafa económica, de la falta de liquidez del Gobierno andaluz, como de todos los gobiernos autonómicos, y de una senda, a mi juicio, y creo que a juicio del conjunto del Gobierno andaluz, equivocada, que tiene que ver con una consolidación fiscal a costa de lo que sea, y ese costa de lo que sea es todo: el pago de la deuda, los derechos sociales, los derechos materiales de la ciudadanía. Y en la rehabilitación es donde nosotros creemos que hay que imitar un modelo europeo. Hemos dado aquí datos del porcentaje de la economía que en Europa se dedica en el sector de la construcción a la rehabilitación, de cómo eso genera empleo, de cómo nos hemos dedicado en años anteriores a formar a jóvenes y a no tan jóvenes en los procesos de rehabilitación y de eficiencia energética, que la rehabilitación genera 3 veces más empleo que la construcción de la obra nueva, y que evidentemente hay que movilizar recursos a través de fondos europeos, también a través de las cuentas públicas, para que ese cambio de modelo y esa palanca que puede ser la rehabilitación, pues efectivamente la hagamos. Ese es el momento en el que estamos en el proceso de alegaciones y de aprobación del plan de vivienda y rehabilitación, y el objetivo es movilizar tanto dinero público como privado, en el sentido del dinero que ponen las familias, para mejorar y multiplicar el sector de la construcción en la rehabilitación de vivienda. Don Ignacio Sánchez, de ASICA, pregunta si durante el 2014 veremos algún concurso de ingeniería de consulta en el BOJA o continuarán realizando casi todos los trabajos con medios propios de la Consejería de Fomento y Vivienda. Ahora mismo estamos realizando efectivamente una buena parte de los trabajos con fondos propios. También creo que es razonable. Tenemos un montón de trabajadores y de trabajadoras en la Administración que saben y pueden hacer esos trabajos para la consejería. No obstante, también, pues por ejemplo, en el elemento de la solución el acuerdo al que hemos llegado en el metro de Málaga, pues lógicamente hay proyectos que se van a sacar a licitación a la calle. Así que un poco de todo. Uno de los asistentes decía, señala que si el parque público de vivienda se va a poner a disposición de los ciudadanos y si no se va a echar nadie que no pueda pagar el alquiler a causa del sobreendeudamiento, dice, privado, ¿quién va a pagar el alquiler? Y con estas premisas cree que si algún propietario va a dedicar su vivienda a eso, al alquiler. Bueno, aquí hay dos elementos diferenciadores a mi juicio. Andalucía tiene el parque público de vivienda, lo que se conoce como viviendas sociales, más importante de Andalucía, 80.000 viviendas, en las que viven 80.000 familias. No hay ninguna vivienda que no cumpla con la función social para la que fue construida, porque ese es el objetivo de las viviendas sociales. Están diseminadas, repartidas en 550 municipios de Andalucía y las conocemos todos como las viviendas sociales, el parque de vivienda público de Andalucía. Están en alquiler.
un alquiler asequible. Hay familias que por un proceso de sobreendeudamiento no pueden hacer frente al alquiler. La decisión que tomamos cuando llegamos al Gobierno andaluz en ese objetivo de innegociable contra los desahucios es que nadie del parque público que no pueda pagar la vivienda porque tiene un proceso de sobreendeudamiento o de pérdida de empleo va a ser desahuciado. Y a cambio, ¿qué planteamos? Un quid pro quo, un trabajo para el bien común, para la comunidad, una dignificación de lo público. Lo público no significa que nadie lo pague o que nadie lo cuide, todo lo contrario. Lo público es algo que desde el Gobierno y de la sociedad tenemos que defender su cuidado, su cuido y su bienestar. Y en ese sentido lo que estamos planteando es que aquellas familias que no puedan hacer frente al pago del alquiler se involucren en el buen funcionamiento, en el bien común de la comunidad, el bien común. Y por otro lado tenemos ese parque de vivienda, ese parque residencial, propiedad de personas como las que podemos estar aquí, personas físicas, también de personas jurídicas, que lo que hemos planteado es que tienen que salir al alquiler. A las personas físicas, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que hemos hecho ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues plantearles un programa de intervención en el mercado del alquiler. ¿En qué forma? Asegurando su vivienda. Cualquier persona física que tenga una vivienda deshabitada, que la quiera poner al alquiler, lo que vamos a hacer es el aseguramiento por parte del Gobierno andaluz y de la Consejería de Vivienda de esa vivienda. ¿Para qué? Pues por si acaso el inquilino o la inquilina no paga el alquiler o puede que realice algún desperfecto en la vivienda, ahí está el seguro. De manera que lo que estamos fomentando es que las viviendas deshabitadas salgan al mercado del alquiler y, además, dando seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino. Don Manuel Sillera pregunta si cree que el derecho a la vivienda se corresponde con una obligación del Gobierno de facilitar esa vivienda a los ciudadanos. Y además dice que si usted responde afirmativamente a esta pregunta, quiere preguntarle también por el derecho al trabajo. Si efectivamente hay una obligación de proporcionar ese trabajo, por parte del Gobierno, ese trabajo al ciudadano. El derecho a la vivienda es un derecho humano y el derecho al trabajo también. Y, lógicamente, cuando los ciudadanos van a votar, votan porque creen que el Parlamento, legislando, y los gobiernos, aprobando leyes o gobernando, pues deben de resolver o poner los medios necesarios para que el derecho a la vivienda sea una realidad y el derecho al trabajo, al empleo, también. Y en ese sentido, pues lógicamente los gobiernos estamos comprometidos con el desarrollo de un programa electoral, en este caso el programa común entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, en el que se plantea, pues lógicamente, el trabajo por el derecho a la vivienda y por el empleo. Sin duda, los gobiernos deben de respetar los compromisos que adquieren con la ciudadanía. Lo que no tiene mucho sentido es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Gobiernos que se presentan a las elecciones con un programa electoral y que cuando llegan al Gobierno hacen todo lo contrario de lo que dijeron que no iban a hacer. Bueno, pues aquí, en fin, esto no parece razonable y yo creo que habría que plantear procesos de revocación de los gobiernos que no cumplen con aquello que han planteado o de control de los programas electorales, porque no tiene sentido que no se cumpla el programa electoral. En cualquier caso, los gobiernos estamos obligados a hacer cumplir con los derechos de la ciudadanía. En el caso del derecho a la vivienda, creo que desde el Gobierno andaluz se ha iniciado un camino que persigue ese objetivo, derecho humano a la vivienda, y en el caso del derecho al empleo, no solamente con la aprobación del plan de choque, sino también con cómo hemos movilizado el dinero público que tenemos en el presupuesto para la generación de empleo y, lógicamente, pues creando las condiciones necesarias para que eso sea una realidad. Una curiosidad que tengo desde hace un tiempo. ¿Cree usted que las medidas que propone, que ha propugnado, que ha puesto en marcha, etcétera, asustan o no en un primer momento? ¿Son medidas innovadoras? ¿Son medidas que no se han puesto antes en marcha? Pero en el sistema en el que nos movemos, económico en el que nos movemos, no sé si cree que esas medidas pueden asustar, no asustar y hasta qué punto. Y realmente, si las está entendiendo la ciudadanía, le quiero preguntar también si las está entendiendo la ciudadanía y si la ciudadanía entiende que son de Izquierda Unida.
Yo creo que las medidas han sido convalidadas socialmente. La que pudo provocar un poquito más de que la cuestión de la expropiación temporal del uso o la sanción a las personas jurídicas que mantengan su vivienda deshabitada y, por el contrario, el incentivo a las personas físicas que pongan su vivienda en alquiler han sido aprobadas socialmente. Creo, además, que, sinceramente, abren caminos, como lo abre el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación. Y ante problemas y este contexto que tenemos muy tozudo, nosotros desde el Gobierno y desde la Consejería estamos obligados a dar alternativas y caminos distintos. Los cambios pueden provocar miedo o susto, pero creo que son absolutamente imprescindibles y, sobre todo, si son cambios que buscan la mejora del bienestar de la ciudadanía, que mejoran la economía andaluza, cambios que buscan un modelo productivo que es absolutamente necesario. Creo que en este sentido Izquierda Unida ha situado un rumbo que 30 años de gobierno anterior no lo habían hecho. En cualquier caso, no creo que asusten, yo creo que alientan, a mi juicio, esa es a lo que llevamos convocando, a mirar la realidad con mirada crítica, a superar los problemas buscando alternativas. Y ese es el camino en el que estamos en la Consejería y en el Gobierno andaluz. Con los bancos, ¿qué tal? Yo no sé, la señora Montero, cuando vaya a un banco, si le van a dar un préstamo después de esas expropiaciones que se están haciendo de viviendas que ya hablábamos antes de entrar precisamente de esta cuestión. Hay una ya anunciada en el Boja en Doña Mencía, otras 21 que me ha comentado que hay en toda Andalucía. ¿Qué tal la relación con los bancos? No sé si los bancos están entendiendo este tipo de política o no, si se están encontrando algún problema, si han tenido que tener o mantener muchísimas reuniones para que pudieran entender que este tipo de política era necesaria en este momento. Cuénteme un poquito cómo está esa relación con la banca. Los bancos dan préstamo y crédito al Gobierno andaluz, por entre otras cosas que es el Gobierno y tenemos que dedicarnos a gobernar y a gobernar en función de defender los intereses de la mayoría social. Desde que el decreto ley y sobre todo desde que la ley entra en funcionamiento, los bancos han tenido un cambio. Lo que antes era imposible, conceder la dación en pago o la condonación de la deuda, ahora sí es posible. El otro día me comentaban desde un centro directivo de la Consejería en una provincia concreta, que es una entidad financiera, que de ninguna manera se había venido a negociar con la familia la dación en pago y el alquiler social, ahora sí, porque sabe que el Gobierno andaluz, con esa ley de la función social de la vivienda, actuará en el caso de que los bancos sigan actuando como han actuado hasta ahora. En fin, hay 700.000 desahucios que se han producido en España desde el año 2007, 80.000 en Andalucía. Así que, la ley está sirviendo para cambiar cómo las entidades financieras se están acercando al problema que tienen muchas familias de no poder hacer frente a la hipoteca. Y eso es positivo, porque, como decimos en la Consejería, la ley de la función social de la vivienda no solamente es eficaz con las personas que ya están en un proceso de desahucio, sino con todos los desahucios, porque da poder a la ciudadanía y porque afecta a todos los procesos de desahucio. No obstante, ese cambio yo creo que es positivo. Hay que seguir avanzando en el cambio. Nosotros les hemos planteado que firmen un convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda para saber qué familias, qué deudores hipotecarios pueden entrar en un proceso de mora frente a su hipoteca, de manera que podamos actuar desde el principio. Eso todavía seguimos trabajando para conseguirlo. Uno de los asistentes señala que el cambio de modelo productivo en Andalucía pasa también por un cambio en el modelo de diálogo social, y así se ha mantenido reiteradamente tanto por parte de Izquierda Unida, dice, como por parte del Gobierno andaluz. Señora consejera, pregunta, ¿le consta y puede informarnos de cuál será la hoja de ruta de ese cambio? ¿Qué pasos se van a dar? ¿Qué fase va a seguir? ¿Qué objetivos a medio plazo y largo plazo? Si existe una temporalización, señala, y cuál será el definitivo nuevo mapa del diálogo social y la concertación. Nosotros hemos planteado que ante los retos tan importantísimos que tiene ante sí la sociedad andaluza y los retos tan importantísimos que tiene ante sí el Gobierno andaluz,
y la absoluta necesidad de cambiar el modelo productivo, de generar empleo, es necesario, efectivamente, el diálogo social y es necesario que cuantos más actores participen en el diálogo social, mejor. Más capacidad tendremos de acertar, más capacidad tendremos de buscar alternativas. Y en ese es en el camino en el que estamos. Y ahí, bueno, pues, por ejemplo, ¿no?, el elemento de la economía social juega un papel clave, pero también otros actores, ¿no? Esa hoja de ruta, bueno, pues está en este momento formando parte de los trabajos del gobierno andaluz y, bueno, pues se trasladará, ¿no? Pero es absolutamente imprescindible abrir el diálogo social ante los inmensos retos que tenemos y la capacidad que tenemos de coger experiencia, pues, de un montón de colectivos, de sectores que vienen comprometiéndose y trabajando con Andalucía y que hay que también aprender de esa experiencia. Doña Lola San Juan, de AMECOP, Mujeres Cooperativistas. En este nuevo modelo productivo, ¿qué papel cree que tenemos las mujeres y medidas de la Consejería para hacernos más visibles a las mujeres? Las mujeres, tenemos un doble problema en esta actual situación, ¿no? Tenemos un problema por mujeres trabajadoras, con una dualidad respecto del empleo masculino evidente y, además, un doble problema por la cuestión de género, ¿no? Es un problema por ser mujer y trabajadora y, además, por la cuestión de género. Las mujeres, sin embargo, lo comenta quien hace la pregunta, pues ocupan papeles importantes, elementos importantes en cooperativas o en partes de la economía social. ¿Cuál es el objetivo en esa redacción y elaboración del plan de vivienda y rehabilitación? Pues buscar el lugar, efectivamente, de las sociedades cooperativas de Andalucía, también de ellas, buscar el lugar, el papel de las mujeres en los procesos de rehabilitación de vivienda. Porque si cuando hablamos de la construcción de nueva planta de vivienda, de manera absolutamente abrumadora, yo diría casi del 99,9%, el empleo es masculino, cuando miramos a la rehabilitación hay una mucho mayor margen del empleo de las mujeres, el empleo femenino. Y es absolutamente imprescindible incorporar también a las sociedades cooperativas de Andalucía y, lógicamente, también a las mujeres, por ejemplo, en el elemento de la rehabilitación de vivienda y en ese nuevo modelo productivo. Nos quedan 5 minutitos. Voy a unar dos preguntas. Una de doña Ana Chocano, de CEACOP. La otra no se identifica quién la formula. Una relativa, en concreto, a las infraestructuras, a lo que es la política de infraestructuras. Hemos hablado de vivienda, pero de infraestructuras, ¿qué es lo que nos espera para el año 2014? ¿Qué tipo de inversiones? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿En qué se va a trabajar? Y en energías renovables se pregunta también, con la intención del Gobierno de Madrid, la política que se ha llevado a cabo en este ámbito, ¿qué es lo que va a hacer Andalucía? Si tiene algún tipo de respuesta frente a esa política del Gobierno nacional, ¿no? Son las dos cuestiones que plantean fuera de lo que es el ámbito de la vivienda. Las inversiones para el año 2014 de la Consejería de Fomento y Vivienda, que no es la única que hace inversión, hay más compañeros en otras consejerías, lógicamente, que hacen inversión. Yo les recuerdo que el presupuesto del Gobierno andaluz, de la comunidad autónoma, tiene un 2,3%, 2,1% de inversión del Producto Interior Bruto, el doble que la inversión en Producto Interior Bruto en esa relación del Gobierno central. Con otras comunidades autónomas no tenemos parangón, es decir, es un Gobierno andaluz que, a pesar de las limitaciones, de la asfixia y del esfuerzo que hemos tenido que hacer, situamos la inversión como un elemento clave en el presupuesto. En el caso de la Consejería de Fomento y de Vivienda, ¿en qué vamos a invertir? Vamos a invertir en conservación y mantenimiento de carreteras, 51 millones de euros. Vamos a invertir en los metros de Málaga,
70 millones de euros, más la tarifa técnica para su puesta en mantenimiento, el metro de Granada y el tren-tram de la Bahía de Cádiz. Y también vamos a invertir en la reactivación de alguna infraestructura viaria, como por ejemplo la variante de Albó, como por ejemplo algunos tramos importantes de la variante del Olivar en la provincia de Jaén, que tenían un alto grado de ejecución y que, bueno, el objetivo de la consejería era terminar aquello que tuviese un alto grado de ejecución. Ahí es donde, en el elemento de infraestructura, vamos a centrar la inversión. También en un elemento que es clave del cambio de la movilidad de las ciudades, de cómo volver a la ciudad de raíz mediterránea, consolidada, de cómo, en definitiva, revolucionar el modelo de movilidad sostenible, y eso en la ciudad de Sevilla pues tienen un ejemplo claro, que fue la puesta en marcha de las vías ciclistas. Bueno, pues otra parte importantísima de la inversión, 18 millones de euros, se va a destinar a dotar al conjunto de capitales de provincia de Andalucía, más las ciudades de Algeciras y Jerez, de una red de vías ciclistas que permita que entre el 8 y el 10% de la movilidad cotidiana se desarrolle en la bicicleta como medios de transporte. Ustedes, muchos son sevillanos, insisto, disfrutan de esa realidad, y queremos que ese paso adelante que dio Sevilla hace ya algunos años, pues lo den el resto de capitales de Andalucía. Y desde aquí aprovecho otra vez para plantearle a los alcaldes y alcaldesas que no desaprovechen esa oportunidad, que es inversión en su ciudad y también generación de empleo y lógicamente, una mejora de la movilidad sostenible en sus ciudades, y que aquellos que puedan estar en un elemento todavía de duda entre debates que también vivió la ciudad de Sevilla sobre si eso supone, bueno, pues reducir la calidad de los peatones o quitar aparcamientos, en fin, aquellos elementos que ya salvaron en Sevilla y que la realidad ha demostrado pues que estaban infundados, no titubeen y que apuesten por esa firma del convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda y, bueno, pues hagamos esa inversión. Por lo tanto, esos son los elementos prioritarios de inversión de la Consejería. Metros, movilidad sostenible, reactivación de algunas carreteras que estaban paradas desde febrero del año 2012, conservación y mantenimiento de las carreteras y el desarrollo del Plan Andaluz de la Bicicleta. ¿En energías renovables? Y en energías renovables, ciertamente, bueno, el Gobierno andaluz, a través de el anterior consejero, interpuso un recurso a ese cambio que nos parece, bueno, que no camina en la dirección adecuada, y buscaremos nuestro modelo alternativo en energías renovables. Hablábamos hoy de cómo, a través de la rehabilitación y de la eficiencia energética, bueno, pues hay que abrir ahí un camino, un modelo andaluz de rehabilitación que defienda el interés general, que sea una intervención pública y también que avance en ese elemento de energías renovables. Solo quedan 3 preguntas y, desde luego, de muy distinto signo. Doña Elena Manzano, de Onda Cero, le pregunta si apoya la petición del Partido Popular para que comparezca la presidenta de la Junta tras el auto de la jueza Alaya que extiende la investigación de los ERE a todas las consejerías de la Junta. ¿Perdón? ¿Qué es sí, lo que ha dicho? Que si apoya la petición del PP, pregunta Elena Manzano de Onda Cero, si apoya usted la petición del Partido Popular para que comparezca la presidenta de la Junta tras el auto de Alaya, de la jueza Alaya, que extiende la investigación de los ERE a todas las consejerías de la Junta. Ahora, es que no había entendido lo que pedía ahora la jueza Alaya. Oye, yo creo que el Partido Popular está haciendo de esto un teatro y está tratando de estirar un chicle que está ya en los tribunales y que los tribunales dirimirán cuáles son las responsabilidades desde el punto de vista judicial, que desde el Parlamento, con la presencia de Izquierda Unida, constituimos una comisión de investigación para tratar de depurar responsabilidades políticas, que lamentablemente el desarrollo de esa comisión de investigación y la alianza en este sentido para tumbar el relato que el presidente de la Comisión de Investigación llevó al Parlamento, de manera que los andaluces conocieran qué es lo que había pasado, por qué y, sobre todo, cómo no iba a volver a ocurrir, bueno, pues se frustró por una alianza, una comunión de intereses momentánea entre el Partido Popular y el Partido Socialista, votando en contra ese informe.
Yo lo que planteo es que el Partido Popular está haciendo ahí un teatro para desviar la atención de otros elementos, que está tratando de estirar un chicle. Los tribunales tienen que dirimir a fondo, con rapidez, caiga quien caiga. Ese es el posicionamiento que vamos a mantener y no vamos a consentir, al menos yo no me parecería oportuno convertir el Parlamento en un circo como lo que el Partido Popular trata de hacer. Desde que Izquierda Unida está en el Gobierno andaluz, las manos de todos los consejeros están a la vista. Aunque el señor Maillo comentó el otro día que aquellos consejeros, o sea, aquellas personas de Izquierda Unida que fueran consejeros o consejeras no ocuparían ninguna alcaldía, don Julián Martín pregunta si, bueno, porque dice que las encuestas vuelven a dar buenas expectativas a Izquierda Unida en Córdoba, si se vería usted de alcaldesa de Córdoba, precisamente, de su ciudad natal. Pensé que me iban a hacer la otra pregunta, que si iba a ser candidata a la Junta de Andalucía, porque entre esa pregunta y la otra me dieran €1, porque cada vez que me lo han preguntado, el desayuno lo pagaba yo, vamos, es increíble. Y la deuda, sí, bueno, la deuda. No, yo creo que el coordinador general de Izquierda Unida lo señalaba claramente. Los consejeros estamos haciendo un trabajo en el Gobierno de Andalucía, trabajo para el que nos eligió Izquierda Unida, y a eso a lo que nos tenemos que dedicar, a resolver los problemas de la ciudadanía, a aprobar políticas que redunden en una mejora del equilibrio de fuerzas de la mayoría social, y a eso a lo que yo me voy a dedicar. Me parece completamente normal lo que planteaba Antonio Mayor, coordinador general de Izquierda Unida. Hombre, si acabar con la deuda, sinceramente, es formular esta pregunta, yo se la formulo. ¿Se ve usted de candidata a la Junta de Andalucía? Si vamos a acabar con la deuda andaluza, con la pregunta la formulamos rápidamente. Mire, he dejado para el último lugar esta pregunta porque me ha resultado muy original. Es de doña Trinidad Núñez, de la Facultad de Comunicación. O sea, original e inteligente. Vamos a ver, dice, ¿se puede ser consejera y revolucionaria? ¿No es una contradicción de términos? Creo que no. Se puede ser revolucionaria, que significa cambiar de raíz las condiciones en las que ahora mismo está viviendo la clase trabajadora, cambiar de raíz las condiciones que ahora mismo están en las que se desenvuelven las mujeres, en una sociedad que es absolutamente patriarcal todavía, y además, momentáneamente, tener una obligación respecto de cómo llevar esos cambios, en este caso, al Gobierno andaluz. Lo que yo creo que no tendría sentido, lo que yo siempre considero que no tiene sentido, son gobiernos que no responden a las necesidades de los pueblos, ¿no? Y a los que se les vota porque dicen que van a hacer una cosa y luego hacen otra cosa. La política debe de ser revolucionaria en estos momentos, siempre, pero en este contexto absolutamente claramente, con esta estafa que las clases trabajadoras y las mujeres estamos sufriendo. Y, bueno, ser revolucionaria y formar parte de un Gobierno andaluz, yo creo que es exactamente lo que el pueblo andaluz estaba pidiendo a través de los resultados de las elecciones autonómicas de marzo del año 2012. Necesidad de un cambio político a la izquierda, necesidad de un Gobierno que dé poder al pueblo, que defienda los intereses de la mayoría social y que, lógicamente, propicie un mayor desarrollo de la economía andaluza, un cambio de modelo, y en eso estamos. Se lo preguntaba al señor Valderas y quiero terminar con la misma pregunta. ¿Es difícil gobernar o no? Es difícil gobernar, sí, es difícil gobernar, pero es apasionante, porque, bueno, como Gobierno andaluz, tener la posibilidad de, con la gente, con todos los que están hoy aquí, más con la gente, abordar la realidad que vivimos, plantear alternativas, aprobarlas, llevarlas a efecto y mejorar y cambiar con la gente, insisto, la realidad tan dura que está viviendo la familia. Es difícil, pero es absolutamente apasionante ese reto. Muchísimas gracias, consejera.